En una pequeña ciudad, donde el sol apenas lograba filtrarse entre los edificios grises, vivía Laura. Ella era madre de Tomás, un niño de 7 años que fue diagnosticado con autismo. La vida de Laura había estado marcada por la incertidumbre y el miedo. Desde que Tomás nació, cada día era una batalla contra la incomprensión y la soledad. A menudo, sentía que el mundo no estaba hecho para ellos. La tristeza se había convertido en su compañera constante, y la esperanza en una luz tenue lejana. Al mirar a Tomás, Laura no podía evitar sentir una mezcla de amor profundo y desasosiego. Su hijo era un niño especial, con una mirada que a veces parecía perderse en un universo propio. Había días en que ella deseaba que pudiera simplemente hablar, expresar sus pensamientos y sentimientos. Cada intento de comunicación era un recordatorio de lo que les faltaba. Sin embargo, en su corazón, Laura mantenía la fe de que, algún día, Tomás encontraría su voz. Mientras Laura se sentaba en la sala, rodeada de juguetes esparcidos por el suelo, el silencio era ensordecedor. Tomás jugaba con bloques de colores, apilándolos y derribándolos, sumido en su mundo. A veces, Laura se preguntaba si él sabía cuánto deseaba escuchar su voz. En esos momentos, el anhelo se convertía en una punzada de dolor, y las lágrimas brotaban sin previo aviso. Era un ciclo cruel, donde la esperanza se mezclaba con la desesperación. Un día, mientras caminaban por el parque, Laura notó que Tomás se detuvo frente a un grupo de niños. Ellos jugaban a lanzar una pelota, riendo y gritando. Tomás observaba, y por un instante, Laura sintió que podía leer sus pensamientos. ¿Por qué no puedo unirme a ellos?, parecía preguntar su rostro. Pero no lo decía. En su interior, una tormenta de emociones se desataba. ¿Sería siempre así? ¿Tomás siempre estaría solo en su mundo? Esa tarde, Laura se sentó en la cama de su hijo, acariciando su cabello. «Siempre estaré aquí para ti», Tomás susurró. Pero en el fondo, sabía que las palabras eran insuficientes. La incertidumbre sobre su futuro la consumía. Sin embargo, había una chispa dentro de ella que se negaba a apagarse. Era el amor incondicional que sentía por su hijo, y esa chispa se convertiría en su guía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Laura exploró diferentes terapias y métodos de enseñanza, siempre con la esperanza de que algo funcionara. Cada pequeño progreso de Tomás era celebrado como un gran triunfo. Sin embargo, aún había momentos de frustración y desesperanza. La incomprensión de otros, los comentarios malintencionados y la soledad se sentían como sombras que nunca la abandonaban. Una tarde, mientras pasaban tiempo en casa, Laura decidió intentar un nuevo enfoque. Sacó una caja de cartón y la llenó con fotos familiares y objetos que significaban algo para Tomás. «Vamos a jugar a contar historias», dijo con una sonrisa. Tomás la miró con curiosidad. Laura comenzó a señalar las fotos, narrando pequeñas anécdotas de cada imagen. Para su sorpresa, Tomás se acercó, tocando las fotos con sus dedos. En ese momento, Laura sintió un rayo de esperanza. Si podía conectar de alguna manera con su hijo, tal vez había una forma de ayudarlo a comunicarse. Con el paso de los días, las sesiones de narración se convirtieron en un ritual. Tomás parecía disfrutar de la actividad, y poco a poco empezaron a surgir palabras. Aunque eran pocas y a menudo incompletas, cada una era un tesoro que Laura atesoraba en su corazón. Un día, mientras estaban en el comedor, Tomás miró a su madre y, con una voz suave que apenas rompía el silencio, pronunció su primera palabra clara: «Mamá». El mundo de Laura se detuvo. Su corazón latía con fuerza, y las lágrimas comenzaron a fluir. Era el momento que había estado esperando, el instante en que todo su esfuerzo, su amor y su dedicación habían dado frutos. Tomás la miraba, y en sus ojos había una mezcla de confusión y orgullo. Laura lo abrazó con fuerza, incapaz de contener su emoción. «¿Lo hiciste, Tomás? ¿Lo lograste?», exclamó entre sollozos. La conexión que ambos compartían se volvió palpable. Era como si, en ese instante, un muro que había estado entre ellos se derrumbara. El amor y la alegría inundaron la habitación, llenando cada rincón con una luz cálida y brillante. Sin embargo, esa felicidad fue seguida por una ola de miedo. Laura temía que este avance fuera solo un destello pasajero. Se preguntaba si Tomás podría mantener esa conexión, si sería capaz de seguir comunicándose. La ansiedad la invadió, pero también sabía que debía aferrarse a lo positivo. Era un paso, un inicio. Ese día, Laura decidió que no permitiría que el miedo la dominara. Se aferraría a la esperanza y seguiría apoyando a su hijo. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Tomás continuó practicando,
y aunque había días en que las palabras no fluían, otros estaban llenos de descubrimientos. Laura lo animaba, celebrando cada pequeño logro. Se dio cuenta de que, aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, estaban juntos en ello. La conexión que habían forjado se fortalecía con cada palabra, cada risa y cada abrazo. A medida que pasaban los meses, Laura comenzó a ver cambios en Tomás. No solo había avanzado en su comunicación, sino que también parecía más presente. Su mirada ya no estaba tan distante, y había momentos en que se aventuraba a jugar con otros niños en el parque. Laura observaba con el corazón en la mano, sintiendo una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. La vida que una vez le parecía oscura comenzaba a iluminarse con los pequeños logros de su hijo. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en que el temor y la tristeza aún asomaban. Laura se enfrentaba a la presión de la sociedad, a las miradas curiosas y a las palabras insensibles de quienes no entendían. Pero en esos momentos, se recordaba a sí misma que el viaje de Tomás era único y que cada paso, por pequeño que fuera, era digno de celebración. Una tarde, mientras Tomás estaba jugando con unos amigos, Laura se sentó en un banco, observando desde la distancia. Su corazón se llenó de gratitud. Había pasado por tanto, y aunque el viaje no había terminado, había aprendido a valorar cada instante. La vida con Tomás era una lección diaria de amor, paciencia y perseverancia. Finalmente, llegó el día en que Laura decidió organizar una pequeña reunión con familiares y amigos. Quería compartir los avances de Tomás, mostrarles el esfuerzo que él había puesto en su comunicación. Al principio, estaba nerviosa, temiendo que las reacciones no fueran las que esperaba. Pero cuando Tomás comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con una claridad que la hizo sonreír. La risa y el amor llenaron el ambiente, y Laura sintió que su corazón estallaba de orgullo. Al final de la reunión, mientras todos se despedían, Laura miró a Tomás. Él sonrió, y en su mirada había una confianza que antes no existía. Laura se dio cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, cada desafío había valido la pena. Habían superado obstáculos juntos, y esa conexión era más fuerte que nunca. La esperanza que había sido frágil se había convertido en una fortaleza. Con el tiempo, Laura comprendió que la vida con Tomás no era solo sobre los logros, sino sobre el amor que compartían. Había momentos de alegría y también de tristeza, pero cada uno de ellos contribuía a su historia. Al mirar hacia el futuro, Laura sabía que enfrentarían nuevos desafíos, pero ahora contaban con una herramienta poderosa: la comunicación. Tomás había encontrado su voz, y con ella, un nuevo mundo de posibilidades se abría ante ellos. Gracias por quedarte hasta el final. Déjame un comentario contándome tu historia o si viviste algo parecido. Te mando un abrazo desde aquí. A medida que pasaban los días, Laura notó que Tomás se volvía más comunicativo. A menudo, él se acercaba a ella con preguntas sobre su día, sobre lo que hacía o sobre cosas que le interesaban. Era como si una puerta se hubiera abierto en su mente, permitiendo que las palabras fluyeran con más facilidad. Laura recordaba aquellos días en que la frustración de Tomás se manifestaba en berrinches, en su incapacidad para expresar lo que sentía. Ahora, cada pequeño avance era una victoria que celebraban juntos. Un sábado, mientras estaban en el parque, Tomás vio a un grupo de niños jugando la pelota. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, se acercó a ellos y les dijo: ¿Puedo jugar? Laura observó desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza. Los niños, sorprendidos al principio, sonrieron y le hicieron un espacio. Tomás corrió hacia la pelota, riendo con los otros niños, y por un momento Laura sintió que todo era posible. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Laura le preguntó a Tomás cómo se había sentido al jugar con los demás. Con una sonrisa radiante, él respondió: «Fue divertido, mamá. Hice amigos». Las palabras resonaron en el corazón de Laura como un eco de esperanza. Había un mundo más allá de las paredes de su hogar, y Tomás estaba comenzando a explorarlo. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo días en que la ansiedad de Tomás se disparaba, especialmente en situaciones nuevas o ruidosas. Laura aprendió a identificar las señales que indicaban que su hijo estaba abrumado. En esos momentos, ella lo guiaba a un lugar tranquilo, donde podían respirar juntos y recobrar la calma. «Respira hondo, Tomás. Estoy aquí contigo», le decía, y él parecía encontrar consuelo en su voz. A medida que pasaban los meses, Laura decidió que era hora de compartir su historia. Se unió a un grupo de apoyo para padres de niños con autismo, donde conoció a otras madres que enfrentaban batallas similares. Juntas, compartían sus experiencias, sus miedos y sus triunfos.
A veces, la risa llenaba la sala, y otras, las lágrimas caían por las mejillas. Pero siempre había un sentido de comunidad, un recordatorio de que no estaban solas. Laura comenzó a escribir un blog donde relataba sus vivencias con Tomás. Cada entrada era un viaje a través de su mundo, una carta de amor a su hijo y a todos aquellos que luchaban en silencio. Las respuestas que recibió fueron abrumadoras. Muchas personas se acercaron para compartir sus propias historias, agradeciendo la sinceridad y el coraje que ella mostraba al abrir su corazón. Un día, mientras leía un comentario de una madre que había encontrado su blog, Laura se dio cuenta de cómo las palabras pueden unir a las personas. «Gracias por compartir tu historia. Me siento menos sola», decía la madre. Entonces, Laura comprendió que su viaje no solo impactaba su vida y la de Tomás, sino que también ofrecía esperanza a otros. Era un hilo que tejía conexiones, un puente que unía corazones. La vida continuó, y con cada nuevo día, Laura y Tomás seguían descubriendo el mundo juntos. La escuela se convirtió en un nuevo desafío, pero también en una oportunidad. Con el apoyo de sus maestros y terapeutas, Tomás comenzó a adaptarse, a hacer amigos y a participar en actividades escolares. Laura no podía evitar sonreír al verlo jugar en el patio durante el recreo, riendo y corriendo como cualquier niño. Un día, Tomás llegó a casa con un dibujo en sus manos. «Mira, mamá», dijo con entusiasmo, «dibujé a mis amigos». El dibujo mostraba una escena colorida con niños jugando en el parque. Laura sintió una ola de emoción al ver la felicidad de su hijo reflejada en el papel. Era un símbolo de todo lo que habían logrado juntos, de la conexión que estaba floreciendo. Con el tiempo, Tomás empezó a hablar sobre sus sueños. Un día, mientras estaban sentados en la mesa, le dijo a Laura: «Quiero ser astronauta». Su madre se quedó boquiabierta. La idea de que su hijo soñara con las estrellas la llenó de alegría. «¿Por qué astronauta, cariño?», preguntó curiosa. «Porque quiero ver la luna de cerca y llevarte conmigo», respondió él con una sonrisa. En ese momento, Laura supo que los sueños de Tomás eran tan vastos como el universo mismo. A medida que se acercaba el final del año escolar, la maestra de Tomás organizó una presentación en la que los estudiantes debían compartir algo que habían aprendido. Laura sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Tomás había hecho tantos avances, pero hablar frente a sus compañeros podía ser un desafío. Sin embargo, él estaba decidido. «Voy a hablar sobre el espacio», le anunció una tarde, con determinación en su voz. El día de la presentación, Laura se sentó en la sala, su corazón palpitando. Cuando llegó el turno de Tomás, se levantó y se dirigió al frente. Con un pequeño temblor en la voz, comenzó a hablar sobre los planetas y las estrellas. Laura lo observaba con admiración. A medida que Tomás hablaba, su confianza crecía. La sala estaba en silencio, todos escuchaban con atención. Cuando terminó, una ovación estalló, y Laura sintió que el orgullo la invadía. El tiempo continuaba avanzando, y Laura sabía que cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer. Sin embargo, también había momentos de reflexión. Recordaba las noches en que se despertaba preocupada, cuestionándose si estaba haciendo lo suficiente por Tomás. A veces, las dudas la asaltaban y se preguntaba si era la madre que él necesitaba. Pero, con cada pequeño triunfo de su hijo, esas dudas se desvanecían. Una noche, mientras tomaban un helado después de cenar, Tomás miró a Laura y le dijo: «Te quiero, mamá». Esas palabras, simples pero poderosas, resonaron en el alma de Laura. Era un recordatorio de que, a pesar de los retos, el amor que compartían era su mayor fortaleza. «Yo también te quiero, Tomás», respondió ella, sintiendo cómo la calidez de sus palabras llenaba el aire. Con el paso del tiempo, Laura se dio cuenta de que la vida con Tomás era un viaje lleno de aprendizajes. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas alegrías. La forma en que Tomás veía el mundo, su curiosidad y su asombro la inspiraban a ser mejor, a vivir el presente y apreciar cada momento. Un día, durante una conversación, Tomás le preguntó: «¿Por qué hay personas que son diferentes?». Laura pensó un momento antes de responder: «Porque cada uno de nosotros es único, y eso es lo que nos hace especiales». Tomás asintió, como si comprendiera la profundidad de sus palabras. La diversidad era un tema importante, y Laura se sintió agradecida de poder enseñarle sobre la aceptación y el amor. A medida que se acercaban las vacaciones de verano, Laura decidió planear un viaje. Quería que Tomás experimentara nuevas aventuras y descubriera el mundo más allá de su hogar. Juntos, eligieron un destino, un parque nacional famoso por su belleza natural.
Laura sabía que la naturaleza podía ser un lugar de paz y descubrimiento para Tomás. El día del viaje, Tomás estaba emocionado. Mientras exploraban los senderos, Laura lo observaba con cariño. Él corría, tocaba las hojas y se maravillaba con los sonidos de los pájaros. «Mira, mamá, un ciervo», exclamó, señalando un animal que pasaba cerca. Laura sonrió, sintiendo que esos momentos eran los que realmente importaban. Durante una noche de camping, se sentaron alrededor de la fogata. Tomás miraba las estrellas, fascinado. «¿Crees que hay vida en otros planetas?», preguntó. Laura sonrió, disfrutando de la curiosidad de su hijo. «Tal vez, cariño. El universo es muy grande y misterioso». Esa conversación se convirtió en una de las tantas memorias que atesorarían. El viaje terminó, pero las experiencias que compartieron continuaron resonando en sus corazones. Laura se dio cuenta de que cada aventura, cada desafío, cada risa y cada lágrima eran parte de un hermoso mosaico que formaba su vida juntos. La conexión que habían construido era inquebrantable, y Laura sabía que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre estarían juntos en este viaje. Con cada nuevo día, Laura y Tomás continuaron explorando el mundo, aprendiendo el uno del otro y enfrentando los desafíos que la vida les presentaba. Mientras la vida seguía su curso, Laura también se dedicó a abogar por la aceptación y el entendimiento del autismo. Comenzó a hablar en escuelas y comunidades, compartiendo su historia y la de Tomás. Sus palabras resonaban en los corazones de muchos, y Laura sentía que estaba haciendo una diferencia. Una tarde, al regresar de una charla, Tomás le preguntó: «¿Por qué hablas sobre mí, mamá?». Laura lo miró y respondió: «Porque quiero que otros entiendan lo maravilloso que eres y lo que podemos lograr juntos». Tomás sonrió, comprendiendo que su historia no era solo suya, sino de todos aquellos que luchaban en silencio. La vida de Laura se había convertido en un viaje de amor, aprendizaje y aceptación. Con cada desafío que superaban, se sentían más fuertes y más unidos. Tomás había encontrado su voz, y con ella, Laura había encontrado su propósito. Juntos, continuaron navegando por el mundo, siempre buscando nuevas oportunidades y compartiendo su luz con los demás. Y así, día tras día, construyeron una historia que, aunque llena de desafíos, era también un testimonio del poder del amor incondicional. Con el tiempo, Laura se dio cuenta de que su misión iba más allá de compartir su historia. La aceptación del autismo en la sociedad era un tema que requería una atención constante y un enfoque proactivo. Se unió a organizaciones locales que promovían la inclusión y la sensibilización sobre el autismo. Junto a otras madres y padres, organizó talleres y actividades en las que no solo se educaba a la comunidad, sino que también se creaban espacios seguros para que las familias con niños autistas pudieran conectarse y apoyarse mutuamente. Cada taller que realizaban se llenaba de risas, lágrimas y testimonios de vida. Había momentos en que Laura se sentía abrumada por la emoción al escuchar a otros padres compartir sus experiencias. Muchos de ellos, al igual que ella, habían enfrentado la soledad y el miedo que conlleva tener un hijo con autismo. Pero en esos espacios, la tristeza se transformaba en esperanza, y las historias de lucha se convertían en relatos de superación. Una tarde, durante uno de estos talleres, un padre se acercó a Laura con una mirada de gratitud. «Gracias por ser una voz para nosotros», le dijo. «Tu historia me ha inspirado a seguir luchando por mi hijo». Laura sonrió, dándose cuenta de que cada palabra que había compartido había tenido un impacto. Se sintió fortalecida al saber que su vulnerabilidad había generado un cambio positivo en la vida de otros. Tomás, por su parte, seguía creciendo y descubriendo su lugar en el mundo. Había comenzado a asistir a un grupo de teatro para niños, donde podía expresarse de una manera diferente. Cada vez que subía al escenario, su rostro se iluminaba y su confianza se multiplicaba. La primera vez que actuó, Laura casi no podía contener las lágrimas. Ver a su hijo brillar, rodeado de aplausos, era una experiencia que jamás olvidaría. A medida que pasaban los meses, Tomás se volvió un niño más sociable. Comenzó a hacer amigos en el grupo de teatro y en la escuela. Un día, llegó a casa con una invitación para una fiesta de cumpleaños. Laura sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que Tomás era invitado a una celebración de este tipo. Se sentía emocionada, pero también un poco ansiosa. «¿Estás listo para esto, Tomás?», le preguntó. Él miró a su madre con una sonrisa y respondió: «Sí, mamá, quiero ir». El día de la fiesta, Laura lo preparó con esmero. Vestido con su mejor ropa y con una actitud decidida, Tomás se dirigió a la casa de su amigo.
Laura lo esperaba en la puerta, sin poder evitar sentir un torrente de emociones. Mientras él se alejaba, no pudo evitar pensar en todos los obstáculos que habían superado juntos. La fiesta fue un éxito. Tomás se integró en los juegos, rió y disfrutó de cada momento. Laura observaba desde un rincón, su corazón rebosante de orgullo y felicidad. En un instante, Tomás se acercó a ella y le dijo: «Mamá, creo que tengo amigos». Esa frase se quedó grabada en su corazón, un recordatorio de que el amor y la perseverancia pueden abrir puertas que antes parecían cerradas. Con el paso del tiempo, Laura y Tomás continuaron su camino, siempre buscando formas de expandir sus horizontes. Decidieron que era hora de hacer un viaje juntos, una aventura que simbolizara todo lo que habían logrado. Planearon visitar un parque natural, un lugar donde pudieran disfrutar de la naturaleza y desconectarse de la rutina diaria. El día del viaje, el sol brillaba radiante. Al llegar al parque, Tomás corrió emocionado hacia un lago. Laura lo siguió de cerca, disfrutando de su risa contagiosa. Pasaron horas explorando, caminando por senderos y observando los animales. En un momento de tranquilidad, se sentaron en una roca a orillas del lago. Tomás miraba el agua con curiosidad y Laura, al observarlo, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado. «¿Sabes, mamá?», comenzó Tomás, «me siento feliz aquí, como si pudiera ser yo mismo». Sus palabras resonaron en Laura como una melodía. Era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, habían encontrado su propio lugar en el mundo. Ella tomó su mano y le respondió: «Siempre serás tú mismo, Tomás. Y eso es lo más hermoso que puede ser». A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, Laura y Tomás hicieron una promesa. Prometieron seguir explorando, aprendiendo y creciendo juntos, sin importar los desafíos que pudieran enfrentar en el camino. Esa promesa se convirtió en su mantra, un recordatorio constante de que el amor y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Regresaron a casa con el corazón lleno de gratitud y nuevas historias que contar. Laura sabía que el viaje no solo se trataba de descubrir nuevos lugares, sino de celebrar cada pequeño logro y cada momento compartido. Cada día era una oportunidad para aprender y crecer, no solo para Tomás, sino también para ella. A medida que Laura continuaba abogando por la aceptación del autismo y compartiendo su historia, se dio cuenta de que su voz se había convertido en un faro de esperanza para muchos. Recibía mensajes de padres de diferentes partes del país, agradeciéndole por su valentía y por ser un ejemplo de amor incondicional. Cada mensaje la animaba a seguir adelante, a no rendirse nunca en su lucha por un mundo más inclusivo. Un día, recibió una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre el autismo. Al principio, se sintió abrumada. Era una gran responsabilidad y la idea de hablar frente a un público tan amplio la asustaba. Sin embargo, recordó las palabras de Tomás: «Siempre seré yo mismo». Decidió que era el momento de compartir su historia con el mundo, demostrar cómo el amor y la aceptación pueden cambiar vidas. El día de la conferencia, Laura se presentó en el escenario con nerviosismo, pero también con determinación. Comenzó a hablar sobre su viaje, sobre Tomás y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Compartió momentos de alegría y tristeza, de lucha y triunfo. A medida que hablaba, pudo ver cómo su historia resonaba en los rostros de la audiencia. Muchos estaban conmovidos, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Al finalizar su charla, recibió una ovación de pie. Laura sintió una oleada de emoción. No solo había compartido su historia, sino que había inspirado a otros a no rendirse en sus propias luchas. Esa conexión con la audiencia fue un recordatorio de que la vulnerabilidad es una fortaleza y que al compartir nuestras historias podemos iluminar el camino de otros. Después de la conferencia, muchas personas se acercaron a ella para conversar y compartir sus propias experiencias. Laura se sintió llena de esperanza al ver cuántas vidas estaban unidas por el mismo propósito: la aceptación y la inclusión. Fue un momento transformador, donde las barreras se desvanecieron y todos se sintieron parte de una misma comunidad. A medida que continuaban su viaje, Laura y Tomás sabían que aún había mucho por hacer. Decidieron formar un grupo de apoyo en su comunidad donde pudieran ayudar a otras familias a encontrar recursos y compartir sus historias. Con la ayuda de amigos y familiares, comenzaron a organizar encuentros mensuales en los que todos podían compartir sus experiencias y aprender unos de otros. La primera reunión fue emocionante. Las familias se reunieron en un parque local y la atmósfera estaba llena de risas y esperanza. Laura y Tomás compartieron su historia y otros padres se sintieron inspirados a hacer lo mismo.
Escuchar sus relatos de lucha y superación creó un ambiente de camaradería y apoyo. Juntos, comenzaron a construir una red de apoyo que se convertiría en un pilar fundamental para muchas familias en la comunidad. Con el tiempo, el grupo creció y cada reunión se volvió más significativa. Laura se dio cuenta de que no solo estaban ayudando a otros, sino que también estaban sanando en el proceso. Compartir sus historias les permitía liberar emociones reprimidas y encontrar consuelo en la comprensión mutua. Cada lágrima derramada y cada risa compartida fortalecía los lazos entre ellos. A medida que pasaban los años, Tomás continuó floreciendo. La confianza que había ganado en el grupo de teatro se trasladó a otros aspectos de su vida. Había comenzado a participar en actividades extracurriculares en la escuela, y su amor por el arte se había intensificado. Laura se sintió agradecida por cada paso que Tomás daba hacia adelante, sabiendo que cada logro era el resultado de su amor y apoyo incondicional. Una tarde, mientras trabajaban en un proyecto artístico juntos en casa, Tomás miró a su madre y le dijo: «Gracias por siempre estar a mi lado, mamá. Eres mi mejor amiga». Esas palabras tocaron el corazón de Laura. No había nada más poderoso que saber que su amor había creado un vínculo tan fuerte entre ellos. En ese momento, se prometieron seguir juntos en cada paso de su camino, enfrentando el mundo con valentía y amor. La vida continuó, y aunque enfrentaron nuevos desafíos, Laura y Tomás siempre encontraron la manera de superarlos. Cada experiencia, cada risa, cada lágrima se convirtió en un ladrillo en la construcción de su historia. Aprendieron que, aunque el camino a veces era incierto, siempre podían contar el uno con el otro. Un día, mientras caminaban por un parque, Tomás se detuvo y miró a su madre con seriedad. «Mamá, quiero ayudar a otros niños como yo». Laura se sorprendió por la madurez de su hijo. «¿Cómo quieres hacerlo?», le preguntó. Con una sonrisa, Tomás respondió: «Quiero ser un amigo para ellos, como tú has sido para mí». Esa idea resonó profundamente en Laura. Tomás estaba listo para dar el siguiente paso, para convertirse en un modelo a seguir para otros. Juntos, decidieron organizar un evento en su comunidad donde Tomás podría compartir su historia y conectar con otros niños y familias. La emoción creció a medida que comenzaron a planificar cada detalle, desde la promoción del evento hasta las actividades que realizarían. El día del evento llegó, y el parque estaba lleno de risas y alegría. Tomás se sintió un poco nervioso, pero el apoyo de su madre y de los amigos que habían hecho lo animó. Cuando llegó el momento de hablar, se acercó al micrófono con confianza. «Hola, soy Tomás y tengo autismo. Quiero decirles que somos especiales y que está bien ser diferentes». Su mensaje fue claro y sincero, y resonó en los corazones de todos los presentes. La respuesta fue abrumadora. Los niños se acercaron a él, interesados en su historia, y los padres lo agradecieron por su valentía. Tomás había dado un paso importante, no solo para él, sino también para otros como él. Laura observó con orgullo, sabiendo que su hijo había encontrado su voz y su propósito en el mundo. Con el éxito de ese evento, Laura y Tomás decidieron que era solo el comienzo. Juntos, comenzaron a planear más actividades y eventos para fomentar la aceptación y la inclusión en su comunidad. Se convirtieron en defensores del autismo, utilizando su historia para inspirar a otros y crear un cambio positivo en la vida de las familias que enfrentaban desafíos similares. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer. Laura y Tomás continuaron su viaje, siempre recordando que el amor y la aceptación son fuerzas poderosas que pueden transformar vidas. Con cada paso que daban, demostraban que, aunque la vida puede ser un desafío, nunca están solos. Juntos, habían creado un legado de amor, esperanza y valentía que resonaría en las generaciones futuras. Con cada actividad que organizaban, Laura y Tomás se encontraban con historias conmovedoras de otras familias. Cada encuentro les recordaba que no estaban solos en esta travesía. Una de las familias que conocieron fuera de Sofía, una niña de 6 años que también estaba en el espectro autista. La madre de Sofía, Elena, se acercó a ellos después de una charla que dieron en una escuela local. Con lágrimas en los ojos, le contó a Laura cómo su hija luchaba por comunicarse y cómo se sentía aislada. Laura, recordando sus propias luchas, abrazó a Elena y prometió ayudarla. Juntas, comenzaron a organizar talleres donde los niños pudieran interactuar en un entorno seguro y comprensivo. Tomás, entusiasmado con la idea, se ofreció como voluntario para guiar a los más pequeños en juegos y actividades. Con el tiempo, su relación con Sofía floreció. Se volvieron amigos inseparables, compartiendo risas y momentos de alegría que iluminaban sus días.
A medida que las actividades se multiplicaban, Tomás comenzó a desarrollar una confianza aún mayor. Un día, decidió que quería escribir un libro. Su idea era contar su historia desde su perspectiva, explicando a otros niños lo que significaba ser diferente. Con la ayuda de Laura, comenzaron a trabajar en el proyecto. Se sentaban juntos en la mesa de la cocina, Tomás dictando sus pensamientos y Laura escribiéndolos. El proceso fue catártico. Tomás se dio cuenta de que tenía mucho que compartir. Su imaginación voló mientras describía aventuras en mundos fantásticos donde todos eran aceptados, sin importar sus diferencias. Laura, al leer cada página, sentía que el corazón se le llenaba de orgullo y amor. Cada palabra era un reflejo de su crecimiento y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Después de meses de trabajo arduo, el libro finalmente estuvo listo. Decidieron organizar un lanzamiento en la biblioteca local, invitando a amigos, familiares y a todas las personas que habían apoyado su viaje. El día del evento, la sala estaba llena. Tomás, vestido con una camisa nueva y una gran sonrisa, se sentía nervioso pero emocionado. Cuando llegó el momento de hablar, sus manos temblaban ligeramente, pero su voz resonó con fuerza y claridad. Este libro es sobre mí, pero también es sobre todos nosotros. Espero que al leerlo puedan entender que ser diferente es algo especial, dijo mientras miraba a la audiencia. Las palabras de su hijo llenaron el ambiente de una energía palpable. Laura observó con admiración cómo Tomás capturaba la atención de todos, hablando de su experiencia y compartiendo mensajes de amor y aceptación. El evento fue un éxito rotundo. Las familias se acercaron para felicitar a Tomás y comprar su libro. Muchos compartieron sus propias historias, creando un ambiente de conexión y apoyo. Aquella noche, Laura se sintió más unida a su comunidad que nunca. Sabía que estaban construyendo algo significativo, un espacio donde la inclusión y la empatía florecían. Con el tiempo, el libro de Tomás ganó reconocimiento y fue utilizado en escuelas como parte de programas de concienciación sobre el autismo. Las cartas que recibían de maestros y padres agradeciendo por el impacto positivo que tuvo la historia en sus hijos eran un testimonio del poder de la voz de Tomás. Él se convirtió en un modelo a seguir, no solo para otros niños en el espectro, sino para todos los que luchaban por ser aceptados. Sin embargo, el camino no siempre fue fácil. Había días en que Tomás se sentía abrumado, en los que la ansiedad lo invadía y le resultaba difícil enfrentar el mundo. Laura, consciente de sus altibajos, siempre estaba ahí para apoyarlo. Practicaban técnicas de respiración y mindfulness que aprendieron en talleres, y juntos encontraban maneras de sobrellevar esos momentos difíciles. Un día, durante una de sus sesiones de respiración, Tomás compartió algo que lo había estado molestando. «Mamá, a veces creo que la gente solo ve mi autismo y no a mí. Quiero que vean que soy más que eso», confesó con sinceridad. Laura sintió un nudo en la garganta, pero también una determinación renovada. Decidió que era fundamental que Tomás se sintiera valorado no solo por su lucha, sino por todas sus cualidades únicas. Así surgió la idea de crear un mural en su escuela, donde cada niño pudiera plasmar su historia y su identidad. Con el apoyo de la dirección del colegio, organizaron una jornada de arte donde todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, podían contribuir. Tomás, emocionado, lideró un grupo de compañeros en la creación de un mural que celebraba la diversidad y la inclusión. El día de la inauguración del mural fue un momento mágico. Los padres, maestros y alumnos se reunieron para celebrar la culminación de un proyecto que simbolizaba unidad. Tomás, con su sonrisa brillante, explicó el significado de cada parte del mural, enfatizando la importancia de ver más allá de las diferencias y valorar cada historia individual. Con el tiempo, la comunidad comenzó a cambiar. Más familias se acercaron a Laura y Tomás, buscando apoyo y compartiendo sus propias experiencias. Se formó un grupo de apoyo que se reunía regularmente, donde las familias podían intercambiar consejos, recursos, sobre todo, amor. Laura se dio cuenta de que su misión había crecido más allá de su hijo. Estaban construyendo una red de apoyo que ayudaba a muchos a sentirse menos solos. Un día, mientras revisaban los mensajes de agradecimiento en las redes sociales, Tomás le dijo a su madre: «Mamá, quiero ayudar a más personas. ¿Podemos hacer algo grande?» Laura, conmovida por su deseo de ayudar, comenzó a investigar sobre la posibilidad de organizar una conferencia sobre el autismo. Quería reunir a expertos, familias y defensores para hablar sobre el tema y compartir experiencias. Después de meses de arduo trabajo, lograron concretar la conferencia. El evento atrajo a un gran número de asistentes, y allí, Tomás tuvo la oportunidad de hablar una vez más.
En su discurso, no solo habló de su propia experiencia, sino que también dio voz a aquellos que no podían expresarse. Sus palabras resonaron en la sala, y el público aplaudió de pie, reconociendo la valentía de un joven que había transformado su desafío en una fuente de inspiración. La conferencia se convirtió en un evento anual, y Laura y Tomás se sintieron honrados de ser parte de una comunidad que abrazaba la diversidad y promovía la aceptación. Con cada año que pasaba, más familias se unían, creando un efecto de onda que se expandía más allá de su ciudad. A pesar de los logros, Laura y Tomás nunca perdieron de vista la realidad de aquellos que aún luchaban en silencio. Juntos, comenzaron a recaudar fondos para ofrecer becas a familias que no podían permitirse los recursos necesarios para ayudar a sus hijos. La generosidad de la comunidad fue abrumadora, y pronto pudieron ayudar a decenas de familias a acceder a terapia y apoyo. La vida de Laura y Tomás se transformó de maneras que nunca habrían imaginado. Lo que comenzó como un viaje personal se convirtió en un movimiento que tocaba vidas. Su historia era un testimonio del poder del amor, la perseverancia y la importancia de encontrar la voz en un mundo que a menudo parece silenciar a las diferencias. Mientras miraban hacia el futuro, Laura sabía que había mucho más por hacer. La lucha por la aceptación del autismo era un camino largo, pero estaba lista para recorrerlo junto a su hijo. Tomás, por su parte, estaba decidido a seguir compartiendo su historia. Sabía que cada palabra contaba y que, a través de su voz, podía ayudar a otros a encontrar la suya. Cada día, en cada rincón de su comunidad, Laura y Tomás continuaron sembrando semillas de esperanza. Con cada historia compartida, cada evento organizado y cada corazón tocado, demostraron que la verdadera inclusión comienza con la comprensión y la empatía. Su legado, cimentado en el amor y la aceptación, seguiría creciendo, iluminando el camino para las futuras generaciones. Con el tiempo, Laura y Tomás comenzaron a recibir invitaciones para hablar en diferentes foros y conferencias. Cada vez que subían al escenario, sentían una mezcla de nervios y emoción. Era su oportunidad de compartir su experiencia, de mostrar al mundo que el autismo no era una limitación, sino una forma diferente de ver la vida. La primera vez que lo hicieron, el auditorio estaba repleto. Laura miró a su hijo, quien sonreía nerviosamente, y sintió una oleada de orgullo. Tomás tomó el micrófono y, con una voz temblorosa pero firme, empezó a hablar sobre sus desafíos y triunfos. Cada palabra que pronunciaba resonaba en el corazón de los presentes. Había personas que secaban lágrimas, otras que asentían con la cabeza, reconociendo sus propias luchas en las palabras de un niño. Al final de su intervención, un aplauso atronador llenó la sala. Laura se sintió como si estuviera flotando. Su hijo había encontrado su voz y, con ella, había tocado las vidas de muchos. Después de cada charla, las personas se acercaban a ellos, compartiendo sus propias historias. Laura se dio cuenta de que había un deseo colectivo de ser escuchados, de ser comprendidos. Cada encuentro se convertía en una fuente de inspiración, y así decidieron crear un grupo de apoyo para familias con niños autistas. En este espacio seguro, padres y cuidadores podían compartir sus experiencias, sus miedos y sus esperanzas. Laura se convirtió en una facilitadora de este grupo, escuchando y guiando a otros en su viaje. A medida que el grupo crecía, también lo hacía la necesidad de recursos. Laura y Tomás comenzaron a organizar talleres y actividades, invitando expertos en el campo del autismo para que brindaran su conocimiento a las familias. Se enfocaron en enseñar técnicas de comunicación, estrategias de manejo de comportamientos y formas de fomentar la inclusión en las escuelas y en la comunidad. La respuesta fue abrumadora. Cada taller se llenaba, y las familias salían con herramientas prácticas que podían aplicar en su vida cotidiana. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de frustración y agotamiento. Laura a veces se preguntaba si realmente estaba haciendo una diferencia. Pero luego, en los días más oscuros, recordaba la luz en los ojos de su hijo cuando lograba comunicar algo por sí solo cuando recibía un abrazo de un amigo. Esos momentos la impulsaban a seguir adelante. Un día, mientras organizaban un evento en el parque local, Laura recibió un mensaje de una madre que había asistido a uno de sus talleres. La mujer le contaba cómo su hijo, que nunca había hablado en público, se había atrevido a expresar sus pensamientos en clase después de aplicar lo aprendido. Laura sintió una mezcla de alegría y lágrimas. Era un recordatorio de que, aunque el cambio puede ser lento, cada pequeño paso contaba. La comunidad pronto empezó a reconocer el esfuerzo de Laura y Tomás. En una ceremonia local, les otorgaron un premio por su dedicación y trabajo en pro de la inclusión. Al recibir el reconocimiento, Tomás tomó la mano de su madre y, con una sonrisa brillante,
Subieron juntos al escenario. Al mirar a su alrededor, Laura vio a tantas familias que habían sido tocadas por su trabajo y supo que cada lágrima, cada lucha había valido la pena. Con el paso del tiempo, su historia se expandió más allá de su comunidad. Recibieron solicitudes para compartir su experiencia en otros estados, incluso en otros países. Laura y Tomás estaban emocionados y un poco intimidados, pero sabían que su misión era más grande que ellos. Al viajar, se dieron cuenta de que la lucha por la aceptación del autismo era universal. Conocieron a familias que enfrentaban desafíos similares y cada encuentro enriquecía su propio viaje. El impacto de su trabajo se hizo aún más evidente cuando comenzaron a recibir cartas de agradecimiento de personas que habían asistido a sus charlas. Una carta en particular se destacó entre todas. Era de un adolescente que había asistido a una de sus conferencias y que se sentía perdido en un mundo que no comprendía su autismo. En su carta, el joven escribía cómo las palabras de Tomás lo habían inspirado a aceptarse a sí mismo y a luchar por su voz. Laura sabía que ese era el tipo de conexión que buscaban y una vez más, la emoción la invadió. A medida que su historia se seguía desarrollando, Laura se dio cuenta de que su papel como madre iba más allá de cuidar a su hijo. Se había convertido en una defensora, un puente entre el mundo del autismo y la sociedad convencional. Y aunque el camino por recorrer era extenso y lleno de obstáculos, cada paso que daban juntos era una victoria. Con amor, perseverancia y un deseo inquebrantable de hacer la diferencia, Laura y Tomás demostraban que, a veces, las voces que parecen más silenciosas son las que tienen el poder de cambiar el mundo.